Hola, ¿qué tal? Acá nuevamente con un tema de interés que tiene que ver con cosas contemporáneas de nuestro país. Como les decía anteriormente, hay cosas muy interesantes que suceden pero quedan en el olvido, si no es por cronistas que van registrando esto y que cada cierta cantidad de décadas son acumuladas o recopiladas en un pequeño texto de escasa circulación y quedan ahí en algún rincón de una biblioteca de barrio o en alguna venta de libros usados. Y ahí es cosa de encontrar y empezar a hilar lo que uno escucha a modo de rumor y lo que queda registrado en un texto, por ejemplo, oficial de historia. Y ahí viene la habilidad de quien lo lee y lo trata de tal vez contextualizar aún más, pero sin mayores detalles precisos, pues ahí viene la riqueza del relato en realidad. Pero esta historia tiene que ver en un evento ocurrido en una fecha histórica muy compleja para todos nuestros conciudadanos y que tiene relación con el 11 de septiembre de 1973. Está de más indicar las razones, las causas y consecuencias. Lo que interesa es el evento mismo en distintos lugares del país. Por ejemplo, hay un relato bien interesante que es digno también de Archivo X. Nunca nadie le hincó el diente a eso, ¿eh? Pero así como se dice que en grandes eventos mundiales hay objetos voladores no identificados que aparecen como registrando ese evento histórico, como drones periodísticos que aparecen para ver ese evento y luego retirarse. Bueno, para ese día, aquí en nuestro país, algo similar sucedió, pero no es de dominio público, o tal vez no fue de dominio público, o no se quiso hacer alarde de esa situación. De acuerdo a un comentario que fue registrado luego en unas crónicas relacionadas con la historia de Chile de ese periodo histórico, ya en la noche del 11 de septiembre se escuchaban tiroteos en distintas zonas de Santiago y también en otras ciudades del país, seguramente. Tal vez gente que defendía a su gobierno y disparaba, o al revés, reprimiendo un poco manifestaciones contrarias a esta asonada militar o a este pronunciamiento militar o a este golpe militar. Trato de usar estos conceptos para no herir emocionalidades de nadie. Pero bueno, se dice que en los cordones de Santiago, por acá los llamados cordones industriales, que supuestamente en teoría estaban afianzados, organizados para defender al gobierno popular, varios obreros o trabajadores salieron con armas. Yo no sé si es verdad o no es verdad. Hay crónicas que así lo dicen, como también hay otras que lo desmienten. Pero salían con sus armas a disparar a las patrullas militares que hacían esa ronda justo el día 11, 12, 13, 14 de septiembre, por allá por la comuna de San Miguel, que es la más nombrada por aquel entonces por ser una fervorosa partidaria de tomo y lomo con el gobierno de aquel entonces. Se dice que en medio de toda esta trifulca nocturna muchos trabajadores empuñando armas, no dice cuántos, sino trabajadores empuñando armas, disparaban no a los militares, no a agentes, no, sino disparaban como al aire, disfrutando un poco lo que son las llamadas balas trazadoras, es decir, esas balas que dejan una estela luminosa y que más o menos direccionan las demás balas que debieran dar en el blanco. Y jugaban, estaban jugando con estas balas trazadoras, tirándolas así como hoy en día los narcotraficantes tiran balas al aire, como los podemos ver en muchas redes sociales, y la misma televisión se encarga de mostrar eso. Bueno, esto es similar, pero estas personas no eran narcotraficantes, eran supuestamente trabajadores que querían defender a su gobierno. Dice la crónica, yo no estoy asegurando que sea así, pero en medio de este juego de pronto aparecen luces sobre las casas y un muy fuerte ruido de motor que va en aumento. Hay quienes dicen que era un helicóptero que venía aproximándose a ras de tejado de las casas, dispuestos a ametrallar a quienes estaban ahí, en ese pequeño almacén donde ellos estaban parapetados disparando.
no a alguien, sino jugando con estas armas, tirando al aire. Y al ver a este supuesto helicóptero o este objeto luminoso con luces que va iluminando, el haz de luz va moviéndose en distintas direcciones, lo que hoy día no, nosotros pensaríamos que se trata de un helicóptero. En ese momento ellos piensan que es un helicóptero, pero no habían visto eso. Creen que es un helicóptero y comienzan a dispararle. Y se ven estas balas trazadoras que van como tocando el fuselaje de este aparato y como que saltan ya las chispas y todo eso, donde los proyectiles golpean en el fuselaje. Pero no pasa nada. Y este aparato se detiene a cierta distancia, de acuerdo a la crónica, a unos 500 metros de ellos, y comienza a ascender, a elevarse. Y ese ruido como atronador fuerte de motores desaparece y solamente el objeto se comienza a elevar. Y ellos siguen disparando con el fervor ideológico que significaba estar defendiendo a su gobierno, siguen disparando. Pero este artefacto es como que se elevó por sobre el techo de las casas y se parte en dos y comienza en dirección opuesta a distanciarse una parte de la otra, y ellos quedan así como boquiabiertos sin saber qué es. No hay ruido de motores y las lucecitas supuestamente que ellos identificaban como faroles de helicópteros de pronto cambian de color y se transforman en especies de luminarias multicolores, de todos los colores, y ven que comienza como a rodearlos a todo el sector, a todo el barrio, y ven haces de luces que comienzan a alumbrar ciertos sectores como flashes, no un haz de luz fijo que empieza a barrer la calle, los muros, el tejado, como lo podemos ver hoy en día que hacen los helicópteros. No, eran un rayo de luz flash que inmediatamente iluminaba un sector y quedaba iluminado y poco a poco se iba disminuyendo la luz hasta desaparecer. Y eso quedó en la memoria de ellos, y alguien por ahí entre ellos dice: estos no son milicos, estos no son los milículos, esto no son los milicos, vámonos mejor de aquí. Y rápidamente dejan esas armas ahí nomás donde las habían encontrado, porque ellos tampoco sabían que estaban ahí, las tomaron solamente y huyen. Cada cual huye a su casa, porque vivían por ahí cerca. Era una especie de maestranza y ellos estaban ahí, de acuerdo, tiempo después. Ellos no estaban ahí para defender al gobierno, era para defender el lugar de trabajo, porque tenían unos tornos, tenían máquinas para trabajar la madera, tenían máquinas soldadoras que eran muy caras en ese momento, y lo que temían era que en un momento dado, por las llamadas tomas que hacían, llegaban y podían destruir todo, y ellos habían estado ya hacía varios días cuidando su fuente laboral, en cierto modo, y ahí sin querer, ordenando, habían encontrado estas cajas extrañas, habían abierto y habían encontrado estas armas largas, o sea, me imagino rifles o ametralladoras, yo no sé nada de eso, pero la observación pertinente de uno de ellos dijo: estos no son milicos, vámonos de aquí. Estos no son los milicos, vámonos. Y se fueron. Al otro día, por supuesto, haciéndose los que no habían hecho nada, ven que ya había carabineros, había un camión de militares y habían estado allanando todo ese lugar. Ellos se acercaron, les preguntaron qué hacían ahí. Ellos indicaron que trabajaban ahí. Y las cajas ya no estaban, se las habían llevado. Obvio, son armas, eran armas. Pero lo curioso es eso, estos no son milicos, vámonos. Y eso quedó ahí archivado, como una cosa extraña. Y después con los años, recordando, uno de ellos indicaba de que no había sido un helicóptero. No era un helicóptero, era otra cosa que se había venido acercando desde una distancia bastante grande y que los había asustado en realidad. Cosas curiosas. ¿Habrá sido un ovni? No sabemos. Cosas de interés que pasan en nuestro país, que pasaron en nuestro país y que seguramente hasta el día de hoy pasan, pero no sabemos. Solamente queda registrada en la memoria popular y en alguna otra crónica por ahí perdida, en algún libro perdido en venta en una librería de artículos usados. Interesante, ¿cierto? Bueno, hasta una próxima historia.